Nuevamente estamos con el curso Consejería Bíblica. Hoy vamos a tener la lección número 6, que precisamente se va a llamar Consideraciones para aconsejar en diversos contextos. ¿Qué vamos a estar viendo en esta lección número 6? Bueno, vamos a estar viendo 4 contextos específicos. Vamos a estar hablando cuando damos consejería a diferentes edades, cuando damos consejería en asuntos interpersonales, y cuando damos consejería en situaciones de crisis, y cuando damos consejería a no creyentes. Entonces vamos a estar viendo uno por uno. Primero hablemos de las diferentes edades. Lo primero que usted debe saber es que debe adaptar el lenguaje verbal y no verbal y las estrategias, dependiendo de los oyentes. Siempre se debe hacer eso, o sea, siempre se debe hacer eso. Tratar de adaptar el lenguaje con el que le hablamos, ¿verdad? No es lo mismo darle consejería a un adulto con estudios universitarios que tiene cierto nivel de vocabulario que hablarle, por ejemplo, a un niño pequeño o a un joven. Tenemos que adaptarnos, ¿verdad? No solamente para que la comunicación llegue, sino también para ser más efectivos en la consejería, ¿verdad? Es el principio encarnacional que podemos ver en las escrituras, en Jesús, y que también se puede ver en la misiología, en las misiones. Vamos a leer un par de textos relacionados con eso y voy a pedir voluntarios. El primer texto es Filipenses 2, del 6 al 8, y me gustaría, ¿verdad?, que alguno pudiera leerlo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Excelente. Vean el principio, ¿verdad? El mismo Dios tomó forma de hombre, se encarnó a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él tenía que hacerse hombre para poder hablar a los hombres. Tenía que tomar nuestra forma. Y se despojó de su gloria en ese momento para tomar forma de siervo, para ser semejante a nosotros, humillándose. ¿Para qué? Para estar a nuestro mismo nivel. Se hizo igual a nosotros para comunicarse con nosotros. Y es algo que continuamente Dios hace. De hecho, esto que tenemos acá, esta es una pequeña Biblia, la, la, la escritura es una de las tantas formas en que vemos ese principio. Porque Dios lo que hizo fue hablarnos con lenguaje humano. Él llega y nos habla a través de palabras que son humanas para poder llegar a nosotros. O sea, Él hizo toda la adaptación. ¿Para qué? Para poder hablar a nosotros. Entonces, tanto en la encarnación de Jesucristo, que Él es la palabra encarnada, como en la palabra escrita, que es la revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras, Dios lo que hace es cumplir con ese principio encarnacional de hacerse igual al que quiere que le escuche, igual al que quiere llegar. Entonces, este mismo principio que utilizamos en las misiones, de hacernos igual a otros, también es algo que tenemos que usar en todo momento en la congregación, y no es la excepción en la consejería. Vamos a leer otro texto más
Esto es para que vean el ejemplo de Jesús, pero también Pablo, por ejemplo, también lo hizo al hacer misión. Entonces me gustaría otro voluntario que me pueda leer este otro texto que sería Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ok, vemos cómo Pablo lo hizo, ¿verdad? Cuando él le predicaba a los judíos, se hacía como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y vamos a continuar porque ahí solo está el versículo 19 y 20. Vamos a leer los siguientes. Entonces, igual, pueden seguirme leyendo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe. Entonces, como ven, Pablo se adaptó a los diferentes contextos. Nuevamente dice a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil para los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, Pablo, para ganar a algunos para el Evangelio, él dice que se adapta. Y vean que este es lo que llamamos el principio encarnacional en las Escrituras. Es un principio misiológico, un principio de las misiones, y es algo que también debemos hacer en la consejería, que como hemos hablado en conferencias anteriores, la consejería es un tipo de discipulado, ¿verdad? Es parte del discipulado, porque la Biblia nos llama a ir y a ser discípulos. Entonces, en cierto sentido, la consejería es una de las formas en donde enseñamos. Recordemos que la Gran Comisión decía, y de hacer a todos los discípulos, y nos dice el cómo, dice enseñándoles. Pues sí, hay que enseñar, no solamente hacer discípulos es predicar el Evangelio. Hacer discípulos es más que predicar el Evangelio. Hacer discípulos es darles, ayudarles en todo el proceso de discipulado. Y de hecho, en cierto sentido, todos somos discípulos y estamos siendo discipulados. ¿Cuándo vamos a dejar de ser discípulos? Cuando estemos en la gloria. Entonces sí, la consejería como parte del discipulado cristiano tiene que hacer esa adaptación y adaptar el mensaje de la palabra a cada contexto. Y en este caso vamos a ver diferentes contextos a los cuales debemos adaptarnos. Uno de ellos, ¿verdad? Que es el que vamos a ver primeramente, es adaptarnos a las diferentes edades, ya sean niños, ya sean adultos, ya sean jóvenes, adultos mayores, o sea, hay que adaptarnos, ¿verdad? Entonces, algunas consideraciones vamos a hablar, ¿verdad? En esta primera parte, que debemos adaptarnos. ¿Qué pasa cuando son menores de edad? Los que tenemos en consejería. Llámese niños, llámese jóvenes. Número uno, con los niños, pensar que los niños tienen pensamiento concreto y no abstracto. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos con los niños, porque para ellos todo es, especialmente los niños pequeños, no entienden las cosas abstractas. Para ellos todo es concreto. A veces uno escucha, ¿verdad?
comentarios de precisamente metáforas que no entienden los niños, ¿verdad? Y que están en la escritura, y hay que tratar de bajar el mensaje de forma que ellos puedan entenderlo, porque no todos los pasajes los van a entender. Hay que explicarlos y hay que ponerlos al nivel de ellos. También hay que entender que los niños describen las cosas a su manera. O sea, ellos tienen su propia percepción de los acontecimientos, que es muy diferente a la de un adulto. Por otro lado, recordar que todas las edades son pecadores, ¿verdad? No creer que porque son niños son inocentes. No, realmente los niños no son inocentes. Claro, Jesús dice que tenemos que hacernos como un niño, en el sentido de que el corazón del niño confía y ama y perdona muchísimo más que el corazón de un adulto. Pero no implica que los niños estén libres de pecado, no, los niños son igual de pecadores desde que son bebés. Ya ellos aprenden a manipular pecaminosamente con el llanto para que sus necesidades sean atendidas lo más rápido posible. Desde ahí ya podemos ver el germen de pecado en los niños, en los bebés. Entonces sí, también, aunque eso no lo escribí en la diapositiva, es una realidad. Por otro lado, tener en cuenta que los niños no tienen la misma capacidad de atención, que tal vez si estamos trabajando con niños, 1 hora para una sesión de consejería, por ejemplo, es demasiado para ellos. Tenemos que ajustar los tiempos. Tal vez si estamos trabajando en consejería con niños, tal vez deberíamos sujetarnos a media hora máximo. Y probablemente nuestro lenguaje y la forma en que abordamos la consejería debe ser lo más dinámica posible para poder mantener la atención de ellos. Por otra parte, con los jóvenes hay que hablar informal, pero con límites, o sea, no hablar con la misma formalidad, ¿verdad?, con la que hablamos con los adultos, pero entendiendo que tampoco tenemos que convertirnos en otro joven, ¿verdad?, y empezar a usar el lenguaje de ellos y los dichos de ellos. No, no, en el fondo cuando un joven busca consejo de un adulto, ¿verdad? Porque estamos hablando en nuestro caso eh, de que nos busca como líderes de la iglesia, llámense pastores, maestros, etcétera. Entonces sí, si son jóvenes que buscan consejos de un adulto, precisamente ellos lo que están buscando es un adulto que les dé consejos desde una posición de mayor madurez. No están esperando que uno actúe como uno de sus amigos, porque para eso buscan entonces uno de sus amigos. Que también eso puede darse, ¿verdad? Consejería bíblica de jóvenes a jóvenes. Es posible. O de niños a niños, ¿verdad? Porque recordemos que una de las tesis de este curso es que todos en la iglesia tenemos dones, que todos en la iglesia podemos dar consejería. Por supuesto que eso no significa que todos podemos dar consejería en todo, pero por ejemplo, un niño puede aconsejar a otro niño sobre cómo orar. Un niño que ya está acostumbrado a orar. O sea, ¿por qué? Porque es una parte eh, donde tal vez ese niño tiene experiencia. Entonces Dios en su soberanía puede dirigir a otro niño a que pida consejería a ese niño que ya sabe orar. Por ejemplo. Entonces sí, todos podemos dar consejería a todos, ¿verdad? Niños a niños, jóvenes a jóvenes, adultos a cualquier edad. Por supuesto, si son jóvenes a jóvenes, ellos no necesitan adaptarse. Ellos, lo importante es que sean como son. No tienen que ponerse más formales por ser consejería. No, ellos pueden hablar con su lenguaje, pueden hablar con su forma de ser. No tienen que cambiar. Okay. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es otra consideración cuando son menores? Okay. Entender nosotros
que cuando son menores de edad, cuando son niños o cuando son adolescentes especialmente, están bajo la tutela de los padres. Y esto tiene implicaciones para la consejería. Hay que pedir permiso a los papás para poder aconsejarlos. ¿Ok? Hay que pedir permiso. O sea, los padres deben saber que, por ejemplo, que un maestro de escuela dominical le llegan a pedir permiso, le llegan a pedir consejo algunos niños de la iglesia. Tal vez en algún tema y le tienen confianza al maestro de escuela dominical y le piden consejo. Pasa mucho, por ejemplo, en campamentos cristianos. Pero entonces parte de los papeles que deben firmar los padres son autorizaciones para poder darles consejería. ¿Por qué? Porque al final el máximo responsable o el responsable último delante de Dios de los hijos somos los padres. O sea, Dios es a nosotros los padres, los que somos padres, al final lo que que Dios nos va a pedir cuentas sobre qué hicimos con nuestros hijos. Por eso los otros líderes de la iglesia cuando están trabajando con menores de edad tienen que tener el permiso de los papás. Y entre más formal sea esa autorización es mejor. Inclusive, hay un tema que es escabroso, por decirlo de alguna forma, que es el tema de cómo manejar la confidencialidad cuando los aconsejados son menores de edad. ¿Qué pasa si usted está solo con adultos, la mayoría de papás, y usted hace esta pregunta? ¿Tienen derecho o no a saber lo que se trató en la consejería? ¿Los papás? O sea, ¿los papás tienen derecho o no? Digamos, ya sea que son jóvenes, ya sea que son niños, y resulta que me llegan a consejería, usted tal vez como pastor, o usted como pastor de jóvenes, como maestro de escuela dominical, les llegan a consejería y lo buscan en privado, para hablarle cosas que tal vez no le contarían a los padres. ¿Tienen derecho o no a saber lo que se trató en la consejería los padres? Si usted está con adultos donde la mayoría son padres, todos van a decir, sí, sí, tenemos derecho. Esa va a ser la respuesta. ¿Qué pasa si usted más bien entre su público lo que tiene son puros jóvenes? ¿Qué creen que van a decir los jóvenes? No, no tienen derecho. Por eso es un asunto más de ética cristiana. O sea, ¿realmente tienen derecho los padres a saber? Sí, sí tienen derecho. Porque delante de Dios, ellos son los responsables de los hijos. Ahora, ahí entramos en asuntos de ética y confidencialidad. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, si yo cuento, que si yo le di consejería a unos jovencitos y le cuento a los papás lo que me vinieron a decir, y me van a perder confianza. Y ya no van a querer hablar con nosotros nuevamente. ¿Qué hago yo en ese caso? Yo me aseguro que antes de dar consejería a los jóvenes, yo tenga algo firmado por los papás, donde me dan permiso para darles consejería y además me reservo el derecho de la confidencialidad. Y en ese permiso hago constar que solo si yo considero absolutamente necesario por el tipo de problema, voy a romper la confidencialidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacer que me firmen una autorización los padres.
¿Por qué? Porque luego cuando me llegan a preguntar, ¿pero qué habla usted con mi hijo? Vea, no le puedo contar porque es confidencial. Pero es mi derecho porque yo soy el papá. Usted me firmó este papel. ¿Eh? Usted me firmó este papel, aquí está escrito, aquí está su firma. Donde usted firmó que a menos de que yo considera que fuera algo grave, yo no iba a romper la confidencialidad. Porque a veces son cosas, los jóvenes muchas veces vienen a pedir consejería por cosas que no son tan delicadas. No, de hecho, en la mayoría de los casos de consejería no son cosas complicadas, no son temas delicados. La gran mayoría, más bien son un porcentaje muy pequeño que son temas delicados, que inclusive hay que romper confidencialidad, como los ejemplos que yo les puse hace un tiempo. Creo que fue la última lección, donde les decía, bueno, casos de suicidio o de intentos de suicidio, más bien, casos de violaciones, de abuso. Aunque pasa si un adolescente lo que me llega a decir en la consejería es que está embarazada y que no se lo ha contado a los papás? ¿No puedo mantener en confidencialidad o no? Bueno, yo lo que le digo a la jovencita es, bueno, yo lo voy a mantener en confidencialidad, yo no le voy a contar a sus papás, pero le doy tiempo para que les cuente. O sea, le doy una semana, 2 semanas. Si en 2 semanas usted no se lo ha contado a sus papás, a mí no me va a quedar otra que contárselo a sus papás. Entonces le voy a dar tiempo, le voy a dar, digamos, 2 semanas. Porque tarde o temprano, cuando los papás vean ese vientre creciendo, se van a dar cuenta de todos modos que la jovencita está embarazada. Una adolescente embarazada, por ejemplo. Vean que solo estoy hablando de ejemplos prácticos. Entonces sí, en la próxima, de hecho voy a ponerla de una vez y luego me voy a devolver. En la próxima diapositiva, se las voy a poner, hay un ejemplo de una autorización de los padres. Entonces yo pongo yo y el nombre, mira, ese es el papá el que tiene que llenarla. Digamos que el papá se llama Carlos Abarca, por poner un nombre. Ok, yo, Carlos Abarca, cédula de ciudadanía número tal. Yo ahí nada más puse cédula, porque en Costa Rica solo la llamamos cédula, pero en otros países va a tener otro nombre. Sé que en Colombia se llama cédula de ciudadanía bueno, va a tener un diferente nombre dependiendo del país donde usted vive, pero me refiero a ese número de identificación, ese documento con su número de identificación. Entonces, por este medio autorizo a el nombre del hijo o la hija para que pueda recibir consejería de parte de los pastores de jóvenes cuando éste se lo solicite, o sea, cuando el hijo lo solicite. Hago constar que yo estoy informado de que lo que les brindarán esta consejería serán los pastores de jóvenes, ahí ponemos los nombres, y que la misma va a estar basada en los principios, métodos y valores bíblicos. ¿Ok? Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, firmo en la ciudad de... ¿Ok? Sería bueno, aunque ahí no lo puse, agregar una cláusula que tenga que ver con el asunto de la confidencialidad, ¿verdad? Donde el papá entiende, ¿verdad? Que yo como pastor de jóvenes o como pastor o como líder me reservo el derecho de guardar la confidencialidad si lo considero importante y que eh, solo en casos necesarios yo voy a romper la confidencialidad con los jóvenes. Voy a devolverme. Por otra parte, los jóvenes y los niños, los menores de edad, son una población vulnerable. Hay que entender que hay leyes que los protegen. Y de hecho tenemos que conocer un poco de esas leyes que protejan a los jóvenes. Y que muchas veces existen situaciones de riesgo
en esas edades precisamente porque aún no han alcanzado toda la madurez. Bien. Luego, por otra parte, si estamos hablando de consejería de adultos, ahí sí cambia. Y más que todo, lo que voy a mencionar es que se debe mantener el debido respeto, especialmente cuando son adultos mayores al consejero. Por supuesto, si es un adulto mayor aconsejando a otro adulto mayor, están al mismo nivel, pero yo como con la edad que tengo, por ejemplo, y si el aconsejado es un adulto mayor, yo tengo que guardarle cierto respeto. Respeto a las canas, como se dice popularmente. Sí, son personas que por su edad tienen más experiencia que yo en muchas cosas, que han madurado más que yo en muchas cosas. Entonces sí, hay que mantener ese respeto, tal vez eh, siempre manteniendo esa actitud de que podemos ayudarnos los unos a los otros y que nosotros como líderes lo que somos especialistas en el uso de la palabra de Dios, en la interpretación de la palabra, y que podemos darles un consejo sabio a pesar de ser menores que ellos. Ok, vamos a hablar de un segundo caso, que es la consejería en asuntos interpersonales. Ya hemos hablado un poco de esto en la lección 2 cuando hablamos de los tipos de consejería. Y es que en la consejería en asuntos interpersonales se debe preferir la consejería múltiple. Es decir, que estén todos los involucrados presentes en la consejería. O sea, en los asuntos interpersonales la consejería múltiple es la norma, no la excepción, para tener un panorama completo realmente del problema. Si realmente es un problema, por ejemplo, entre matrimonios, deberían estar los dos. O sea, no tiene mucho sentido aconsejar al esposo por un lado y aconsejar a la esposa por otro lado. No, lo mejor es que todos los afectados deben estar presentes. Si es un problema de familia, de que esté toda la familia presente, o sea, todos los involucrados. Si es un problema interpersonal entre varios de los jóvenes de la iglesia, tienen que estar todos. Si es que hay un problema entre un joven con otro joven que no se llevan bien y que están chocando, tienen que estar los dos presentes. Y si hay más involucrados, también, porque muchas veces los jóvenes toman bandos. Por ejemplo, cada uno debe escuchar lo que el otro piensa. O sea, es importante, qué sé yo, que si es entre esposos, que un esposo pueda escuchar lo que piensa la esposa y que la esposa pueda escuchar lo que piensa el esposo. Para poder llegar a esa mejor comprensión del problema. Que ese sería como el caso más básico. Pero va a haber ocasiones en donde realmente pueden haber muchísimas personas en la oficina, en un caso de consejería. Yo en particular recuerdo uno que tuve con jóvenes y fue que se dio un chisme. Una joven inventó un chisme de otra joven relacionada con su familia, un chisme relacionado con su familia. La joven perjudicada estaba bastante afectada. Entonces yo tuve que reunirme con ambas. Bueno, confrontar a la que hizo el chisme, tuvo que arrepentirse, tuvo que pedir perdón y la afectada tuvo que perdonar.
Pero ¿qué pasó? El chisme había llegado a varias personas, porque era un chisme. Entonces, llegó el momento en la oficina donde tuve que llamar a las diferentes personas que habían escuchado el chisme y tenía casi más de 10 personas, ¿verdad? En la oficina, 10 jovencitas, y decirles, bueno, esto para acá. O sea, está este chisme. De hecho, yo les conté todo, está la situación. Se inventó este chisme. Yo sé que ustedes lo escucharon porque me dijeron que ustedes lo escucharon. Ya ella, que fue la que hizo el chisme, pidió perdón. Ya ella, que fue la afectada, la perdonó. Pero esto lo vamos a parar ya, en este momento, para que no se hable más del asunto. Y con autoridad decirles, no se habla más, se para el chisme. Si alguien quiere volver a hablar del asunto, simplemente lo paran, le dicen, no, ya no vamos a hablar más de eso porque ya se habló de eso. Punto. Ya lo resolvimos. Entonces, sí, es la mejor manera, o sea, tener a todas las personas involucradas para poder atender el problema efectivamente. Vamos a leer un par de textos. Ya lo habían leído cuando hablamos de consejería múltiple, pero igual me gustaría volver a repasar, nunca está de más. Entonces, alguien que me pueda leer Proverbios 18:17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Lee la otra versión también. El primero que da su versión parece que dice la verdad, hasta que llega el otro y lo desmiente. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos casos de consejería, el, si no están las dos personas, ¿verdad? Que cada uno con su punto de vista, se pueden ver tentados no solo a murmurar, ¿verdad? Que es pecado, sino hasta de decir datos falsos muchas veces. Se recogen datos más parcializados, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Por qué? Porque se está hablando sin que esté el otro presente. Entonces es muy fácil decir solo lo que me conviene, porque no está el otro escuchando para defenderse. Por eso es importante que estén todos los involucrados presentes, para que usted pueda recoger bien los datos del problema. ¿Ok? Otro texto más, también relacionado, también lo habíamos leído hace un par de semanas cuando vimos la lección 2. Ahí está, Proverbios 14:15. Lo voy a leer yo para más rápido. Dice, el simple todo lo cree, mas el avispado mira bien sus pasos. Aquí lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando es que no podemos creer todo si solo está una de las partes presente, sino que tenemos que ser astutos y entender que tienen que estar todas las partes para poder escuchar el problema. Vamos a hablar de un caso más, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a seguir. Algunos puntos más sobre asuntos interpersonales. Si un padre o madre de un adolescente nos pide consejería sobre uno de sus hijos o hijas y empieza a hablar mal de él sin que él esté presente, eso es pecado murmuración. Aplica también entre esposos, pero lo que a veces no medimos que también tenemos que tenerle cierto respeto a los hijos. O sea, lo mejor es que esté presente los hijos. O sea, si vamos a hablar de ellos, especialmente si ya son adolescentes, tal vez si son niños no tanto, ¿verdad? En el sentido de que todavía están pequeños, son más moldeables. Bueno, y no van a tener
toda la atención o toda la capacidad de atención que tiene un adolescente, pero si es un adolescente, lo mejor es que esté presente. Entonces, lo mejor es solicitar al padre o a la madre que su hijo esté presente. Esto nos hace ver en el mejor de los casos como un aliado del adolescente o al menos como alguien que les respeta. O sea, si vienen unos papás a pedirme consejos sobre uno de sus hijos, yo les digo, vea, no, necesitamos que aquí esté su hijo presente. Y luego el muchacho se da cuenta de que yo los paré y pedí que estuviera el muchacho o la muchacha. Vean, en el mejor de los casos van a decir, es que el pastor me entiende. O al menos, por lo menos me respeta el pastor. Entonces viene con una buena actitud de la consejería, entendiendo que el pastor o el líder o el maestro por lo menos lo respetó y pidió que estuviera el presente. Ok, vamos a seguir con un caso más que son las situaciones de crisis. Las crisis son normales en la vida, o sea, todos pasamos por crisis. Ya sea por la etapa de vida, ¿verdad?, en que estamos viviendo. Qué sé yo, los padres pasamos por una crisis que se llama el nido vacío, cuando los hijos se van de la casa. ¿Por qué? Porque no es fácil adaptarse. O sea, hay muchas etapas críticas que llevan a adaptaciones y que no son fáciles. También los padres tenemos que adaptarnos, por ejemplo, cuando tenemos hijos adolescentes, cuando pasaron de ser niños y pasaron a adolescentes. La misma adolescencia en cierto sentido es una crisis, dejar de ser niño a pasar por todos esos cambios de la pubertad, a pasar de tener un pensamiento concreto, tener un pensamiento más abstracto. ¿Sí? Son cambios difíciles que pueden provocar una crisis. No estoy diciendo que necesariamente va a haber una crisis, sino que es muy probable que se desarrolle una crisis por esa etapa de vida, ¿verdad? Por ese cambio, porque muchas veces los cambios no son fáciles. Otro ejemplo, la mujer a la que le llega la menopausia. O sea, no es fácil adaptarse. ¿Por qué? Porque surgen toda una serie de cambios físicos al ya no tener menstruación. Entonces muchas veces las crisis son por las etapas de vida o surgen inesperadamente. Pérdidas, que es muy usual, crisis por pérdidas, crisis por asuntos económicos, crisis por enfermedad, crisis por muerte. Entonces las situaciones de crisis son parte de la vida. Crisis por divorcio. Y sí, las crisis van a ser parte de la vida. De hecho, muchas de las epístolas en la palabra de Dios fueron muchas veces escritas para resolver crisis. Quizás la crisis más complicada que aparece en la escritura es la crisis que tuvo Job. O sea, fue una pérdida tras otra pérdida tras otra pérdida. Lo peor del caso es que sus amigos, haciendo de consejeros, lo que hicieron fue empeorar la crisis. ¿Por qué? Porque lo atendieron terriblemente. El consejero bíblico tiene que atender al aconsejado que está en crisis con la palabra. Y en este caso, al haber una crisis, hay que hacerlo con mayor intensidad. Ya sea que se necesita hacer una confrontación, porque puede ser una crisis por un pecado, o consolación, porque puede ser una crisis por una pérdida. En todo caso, toda crisis es una situación de urgencia. Por lo que se tiene que aplicar muchas veces
lo que se tiene que aplicar muchas veces es primeros auxilios. Ok, el consejero tiene que aplicar primeros auxilios en medio de la urgencia. ¿Para qué? Para ayudar a la persona a salir del estado de crisis. Posteriormente se puede dar ya un mejor acompañamiento en una forma más completa. Ahora, Jay Adams nos dice que hay tres elementos a considerar en una crisis. Primero, la situación de crisis propiamente dicha, el cómo reacciona el individuo a la crisis y la respuesta que damos a los motivos de la crisis. Y vean que aquí estamos hablando en un contexto, como dijimos ahora, son primeros auxilios, ¿verdad? En el momento que se da una crisis. En algún momento con Mins tuvimos un curso de consejería de crisis que se puede llevar, aunque en algún momento me gustaría escribir un curso específico de este tema y que sea por Mins, porque el que teníamos era de Flat y realmente estamos tratando de usar principalmente los cursos que son de Mins. Ahora vamos a analizar cada una de estas tres partes, de estos elementos, empezando con la situación de crisis. Lo primero, hay que analizar y clasificar la crisis desde el punto de vista de Dios. O sea, la situación de crisis tiene que ser analizada, tiene que ser dividida en partes por el consejero para poder manejarla mejor. Esto lo que hace es ayudar a que tanto el consejero lo tenga más claro como que el aconsejado, la persona que tiene la crisis, lo tenga más claro también. Entonces hay que esforzarse en verla desde el punto de vista de Dios y hacer que el aconsejado lo vea también de esa manera. Recuerden que siempre Dios está en medio de la crisis. No es algo que está fuera de control. ¿Por qué? Porque creemos los creyentes que Dios es soberano y que por más grave que parezca la crisis, por más duro que se vea, nunca está más allá de la capacidad de Dios para darle una solución a la crisis. O sea, nada está fuera del alcance de Dios. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que Dios siempre está con nosotros, y que no hay ninguna situación que se nos presente en nuestra vida que vaya más allá de lo que podamos soportar. Entonces Dios está con nosotros. Él está en control. El Dios soberano está en control en medio de la crisis. Y es parte de lo que tenemos que enseñar al aconsejado. Él tiene que llegar a verlo con los ojos de Dios. Porque en medio de la crisis a veces es complicado pensar en los propósitos de Dios. Pensar en que Dios siempre tiene control. Pensar en que Dios siempre nos está moldeando. Pensar en que Dios sabe lo que está haciendo. La situación no es imposible. La situación no está perdida. No estamos sin esperanza. No está fuera de control. Jesús está con nosotros. Él nos da su fortaleza. Él nos da su sabiduría. Porque Dios tiene un propósito. Tiene un plan para nuestras vidas. Y Él está operando. Puede que nunca entendamos lo que está haciendo. Miren que Job, ¿verdad? Que es el ejemplo de la crisis más dura que podemos ver en la escritura, tal vez. Por lo menos en el Antiguo Testamento. Nunca entendió. ¿Por qué pasó por esa crisis?
pero sí sabemos que Dios estaba con él. Y siempre podemos saber que Dios está con nosotros. Lo otro que se debe analizar es el individuo en la crisis. ¿Cómo está el individuo? ¿Cuál es su estado? ¿Está consciente? ¿Está borracho? ¿Está en shock? ¿Está en negación? O sea, ¿cómo está? ¿Es un cristiano o es un no creyente? Recordemos que si es un cristiano, toda la consejería bíblica tiene sentido. Si es un no creyente, bueno, vamos a verlo en una de las partes que vamos a analizar precisamente en esta noche. ¿Su actitud ayuda o empeora el asunto? ¿Qué ha hecho hasta ahora para resolver la crisis? ¿Con cuáles recursos cuenta? Son diversas preguntas que tenemos que hacernos con respecto al aconsejado. Y por último, está la respuesta a la crisis o a los motivos de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en estos casos? Bueno, que el consejero sea totalmente directivo debido a las condiciones exaltadas en que se encuentra la persona. Lo mejor es dirigir a la persona a tomar un plan de acción. Entonces nosotros, como líderes, como pastores, como consejeros, como maestros, que estamos dando consejo bíblico, tenemos que actuar con autoridad bíblica y llevar a la persona a tomar decisiones consecuentes con la palabra de Dios y acciones que se requieren inmediatamente en medio de la situación de crisis. Tienen que ser acciones concretas que se den en pasos específicos para poder salir de la crisis. Que como yo les dije, son los primeros auxilios en el momento de la crisis. Vamos a hablar el último caso, que sería la consejería con los no creyentes. Con los no creyentes, la consejería tiene que ser primeramente evangelística. Hay que primero presentar el evangelio. Es lo que Jay Adams llama preconsejo. Y es que sí, muchas veces se nos van a presentar personas no creyentes a solicitarnos consejo. Buscan la iglesia, tal vez nos ven bien y nos buscan. Entonces no importa si usted es pastor, si usted es un maestro, si usted es simplemente un miembro de la iglesia, usted tiene que recordar que la consejería dirigida a personas no creyentes tiene que presentar el evangelio, entendiendo que se le debe dar la debida atención a la situación del pecado, o sea, tratarlo con seriedad, tal y como Dios le dio la debida importancia y seriedad al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, a morir por los pecadores. ¿Qué es lo que pasa con el no creyente? Un no creyente nunca tiene por motivo agradar a Dios, ni mucho menos va a tener al Espíritu Santo, que es el que cambia, que es el que santifica, que es el que convence de pecado, que es el que hace la obra a través de nosotros. Por lo que el consejero está imposibilitado para darle consejería. O sea, ¿cómo vamos a darle consejería bíblica a una persona que no reconoce al Señor de la palabra cuando nuestra consejería viene de la palabra, que realmente en el fondo
no tiene la capacidad para entender las escrituras porque está enceguecido, porque es un ciego espiritual, ni tiene el poder para hacer la voluntad de Dios. O sea, un no creyente tiene el corazón de piedra y necesita primeramente ser regenerado por el Espíritu Santo para que su corazón sea transformado y pueda ajustarse a la palabra de Dios. Por eso primero hay que presentarle el Evangelio. Por supuesto, tenemos que ser transparentes y hay que indicarle eso al aconsejado. Usted tiene que decirle, vea, usted no es cristiano. Para yo poder aconsejarlo en base a la palabra, porque yo lo que doy es consejería bíblica, primero usted tiene que entregar su vida a Cristo. Entonces lo primero que vamos a hablar es de que usted entienda la seriedad del pecado y empezar a hablarle, presentarle el Evangelio antes de poder darle consejería. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, la mayoría de los problemas que tienen los no creyentes van a partir de que sus vidas no están sujetas a Dios. Entonces, al no estar sujetos a Dios, están en medio de un montón de problemas, porque no buscan agradar a Dios. Y por supuesto, no tienen el poder regenerador y santificador del Espíritu Santo, que es nuestro mayor recurso. O sea, acompañado de la palabra. Una de las cosas que yo quiero que usted le quede grabado en este curso es que el consejero bíblico habla la palabra de Dios, porque el verdadero consejero es Dios, es el admirable consejero. Entonces, habla la palabra y opera a través del poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de consejo. Y sé que lo he dicho en varias de las sesiones, pero es algo que quiero que a usted le quede claro, que la consejería bíblica, sin la Biblia, que es la palabra de Dios, y sin el poder del Espíritu Santo, no tiene sentido. Entonces, si el no creyente no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo, cómo vamos a darle consejería bíblica? No, primero hay que presentar el mensaje del Evangelio para que él entregue su vida a Cristo y su corazón sea transformado para poder darle consejería bíblica. Porque muchas veces el pecado va a ser el origen de sus problemas. Y con esto vamos finalizando esta primera parte, que sería la lección 6. Cada caso es distinto y debe ser tomada en forma independiente. Cada caso es distinto, debe ser tomada en forma independiente. No hay recetas mágicas. En la consejería no hay recetas mágicas. Pero precisamente el propósito de esta lección es que usted tenga una guía y pueda seguir una serie de recomendaciones para tratar con diversos tipos de personas en casos distintos. Y vean que lo que se presentaron en esta lección 6 fueron algunos casos particulares o algunas situaciones particulares, tal y como fue puesta el título de la lección, ¿verdad? Que es consideraciones para aconsejar en diversos contextos. Entonces, que usted en medio de cierto contexto específico, usted tenga una guía para poderse afrontar, o para poder afrontar esta situación en particular que se le presenta en consejería. Entonces yo espero, ¿verdad?, que estas sugerencias puedan ser evaluadas por los consejeros y
tomadas en cuenta a la hora de abordar las diversas problemáticas que se nos presentan en las labores de consejería. Y con eso terminamos la lección número 6. Espero que les haya sido bendición esta lección número 6. Dios me los bendiga.